Illustrator es la muestra de color, pero vamos a crear nuestra propia muestra de color. Tomé esta imagen de internet, supongamos que voy a utilizar esta imagen como inspiración para crear algún tipo de ilustración, proyecto o alguna tarjeta personal realmente. Lo importante es que la queremos personalizar. ¿Qué hago yo? Bueno, tomo recuadros, voy haciendo unos recuadros con la herramienta de forma y los duplico presionando control, presionando la tecla alt y arrastrando. Así voy duplicando. Alt y arrastro. Ahora ¿qué es lo que quiero hacer con estos recuadros? Voy a tomar con la herramienta de gotero una muestra y la voy a ir guardando en cada uno de estos cuadros. Selecciono el cuadro. Selecciono el cuadro y con la herramienta gotero voy a ir cambiando los colores. Así sucesivamente, damos clic en el cuadro, presionamos la tecla I en el teclado y podemos cambiar el puntero al gotero y vamos seleccionando el color dentro de la paleta de la fotografía para lograr tener el resultado que deseamos. Ok, ya hemos extraído de la fotografía los colores que vamos a tomar en cuenta para nuestra paleta cromática. Lo siguiente que debemos hacer es tomar el cuadro, desplegamos el panel de muestra, le damos clic en la carpetica y ahí vamos a estar cambiando el color. Yo, por ejemplo, le voy a poner fantasía. Le damos OK. Ya se nos hace una nueva carpeta en el panel de muestra. Ahora vamos a tomar, le damos clic al color, seleccionamos la carpeta donde queremos que se guarde y vamos hasta abajo y le damos en la hojita para crear una nueva muestra. Le damos clic en el color, luego a la carpeta donde queremos que se guarde y luego al icono de crear, como crear unos patrones también, cómo personalizar nuestros pinceles y la creación de algunos tipos de textura. Esto es para que lo tengamos guardado en Illustrator al momento de realizar un proyecto. Ya simplemente tenemos estas herramientas que son de nuestra preferencia, ya las tenemos realizadas. Ok, vamos a comenzar. Una de las cosas más básicas que nos encontramos con Illustrator es la muestra de color, pero vamos a crear nuestra propia muestra de color. Tomé esta imagen de internet, supongamos que voy a utilizar esta imagen como inspiración para crear algún tipo de ilustración, proyecto o alguna tarjeta personal realmente. Lo importante es que la queremos personalizar. ¿Qué hago yo? Bueno, tomo recuadros, voy haciendo unos recuadros con la herramienta de forma y los duplico presionando control, presionando la tecla alt y arrastrando. Así voy duplicando. Alt y arrastro. Ahora ¿qué es lo que quiero hacer con estos recuadros? Voy a tomar con la herramienta de gotero una muestra y la voy a ir guardando en cada uno de estos cuadros. Selecciono el cuadro. Selecciono el cuadro y con la herramienta gotero voy a ir cambiando los colores. Así sucesivamente, damos clic en el cuadro, presionamos la tecla I en el teclado y podemos cambiar el puntero al gotero y vamos seleccionando el color dentro de la paleta de la fotografía para lograr tener el resultado que deseamos. Ok, ya hemos extraído de la fotografía los colores que vamos a tomar en cuenta para nuestra paleta cromática. Lo siguiente que debemos hacer es tomar el cuadro, desplegamos el panel de muestra,
le damos clic en la carpetita y ahí vamos a estar cambiando el color. Yo por ejemplo le voy a poner fantasía, le damos OK. Ya se nos hace una nueva carpeta en el panel de muestra. Ahora vamos a tomar, le damos clic al color, seleccionamos la carpeta donde queremos que se guarde y vamos hasta abajo y le damos en la hojita para crear una nueva muestra. Le damos clic en el color, luego a la carpeta donde queremos que se guarde y luego al icono de crear una nueva carpeta. Ahora si lo creamos fuera de la carpeta no hay problema, simplemente lo podemos arrastrar dentro de la carpeta. Y así sucesivamente. Esto representa una gran ventaja porque al momento de realizar un proyecto no tendríamos que buscar nuevamente los colores o copiar los códigos hexadecimal o RGB, sino que ya vamos a tener los colores guardados en nuestras muestras. Así que simplemente los tomaremos y realizaremos los trabajos que necesitamos desarrollar. Así que vamos a cerrar el archivo para hacer una prueba. Lo cerramos, volvemos a abrir y podemos ver que tenemos la muestra. Incluso si borramos los colores de afuera, vamos a seguir teniendo las muestras de los colores que ya hemos guardado. Dentro de Illustrator también existen lo que son las muestras, patrones, así que podemos encontrarlo en el mismo panel de muestras. Illustrator trae unos determinados como estos, pero ¿qué pasa cuando queremos crear nuestro propio patrón? ¿Es posible? Pues claro que sí. Vamos a aprender cómo hacer nuestros propios patrones y guardarlos. Primero que todo vamos a realizar un cuadrado. Este tiene que ser completamente cuadrado, así que es mejor que lo tracemos de manera numérica para que estemos seguros que tiene la misma medida por todos los lados. Ahora este cuadrado nos va a servir como retícula para contener nuestro patrón. El primer patrón que vamos a hacer es de unas líneas verticales. Vamos a hacer patrones bastante sencillos para que aprendamos cómo realizarlos. Voy a cambiar el color del cuadrado para que podamos verlo. Así que voy a ir trazando rectángulos. Ya esto no importa, ya es mi diseño, así que podría ser cualquier tamaño. Y me voy a ir guiando de las muestras que creamos anteriormente para crear una combinación de colores. Trazar los rectángulos de diferentes anchuras para crear un efecto un poco más dinámico. No queremos que sea completamente igual y aburrido. Debemos asegurarnos que ninguna de las figuras que componen el cuadro se salgan. Los rectángulos deben estar todos completamente por dentro y alineados, porque de lo contrario pues se puede ver afectado el patrón. En eso sí debemos poner bastante detalle y atención, así que vamos a ir arreglándolos. Una vez que estamos conformes con el diseño, los agrupamos y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra pestaña de muestras, tomamos el recuadro y lo guardamos. Ahora vamos a trazar una estrella para ver cómo se ve nuestro estampado. ¿Okay? Podemos trazar estrellas, podemos trazar rectángulos. Ambos van a contener el diseño, el patrón que hemos realizado. Vamos a crear otro ejemplo de muestra. Ya sabemos, tenemos que crear un cuadrado completamente perfecto, así que lo voy a hacer de 600 por 600. Abrimos nuestro panel de muestras para tomar el color que queremos. Ahora con la herramienta círculo voy a trazar uno. Voy a tratar de ubicarlo en el medio. Iré cambiando los tonos para crear un patrón bastante bonito. Vamos a duplicar el círculo y crear uno más pequeño, los pondremos en el medio.
complementar el diseño. Lo que haremos aquí es colocar el círculo alineado tanto con el borde del cuadrado como el centro. Así que con la herramienta busca trazo voy a cortar el segmento sobrante. Esta parte tiene que quedar muy perfecta. Literalmente tiene que ser perfecta porque si no se va a reflejar luego en el patrón. No nos puede quedar el semicírculo o una porción por fuera y tampoco puede quedar muy adentro, así que tiene que estar el borde del semicírculo y el cuadrado completamente iguales. Así que repetiremos este proceso. Tienen que estar los 4 círculos alineados y paralelos entre sí, es decir que los que están verticales tienen que estar completamente centrados y paralelos entre sí, y los que están horizontales igualmente. Otra herramienta que podemos utilizar para cortar es la tijera. La podemos encontrar en la herramienta de borrador. Mantenemos clic presionado, el clic sostenido, y así vamos a obtener distintas herramientas, entre ellas está la tijera. Para cortar con ella simplemente tenemos que dar un clic en el trazo o la parte que queremos cortar y otro clic donde termina el corte. Una vez que nuestro diseño del patrón está listo, vamos a agruparlo y lo llevamos a muestra. Si llevamos la muestra, el patrón de un tamaño muy grande, este se va a ver demasiado grande, así que tenemos que escalarlo al tamaño que es. Mi patrón quedó con error porque los círculos no estaban completamente paralelos y pegados al borde del cuadro, que es nuestra base. Así que hay que arreglar ese problemita porque, como les comenté, es algo que se va a notar inmediatamente. Así que este ha sido el patrón que hemos generado. No se preocupen si desde lejos se ve como si hubiese una línea entre los círculos. Al acercarse se pueden dar cuenta de que realmente no está. Vamos a hacer otro patrón. Estos patrones son muy buenos porque son geométricos, no dejan de ser súper llamativos y bonitos y son súper fáciles de hacer. Representan una gran herramienta para el momento de ilustrar y diseñar. Hacemos un recuadro. Recordemos que tiene que ser completamente homogéneo. A esta vez vamos a utilizar una estrella para hacer nuestro patrón. La trazamos y la colocamos en el centro de nuestro cuadro. Cambiamos el color de nuestra estrella al que mejor nos parezca. Yo estoy utilizando los colores que acabamos de generar con la muestra. Lo que voy a hacer es copiar mi estrella. Ya sabemos que podemos copiar dando clic a la forma, mantenemos Alt presionada y arrastramos. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues hacer un contorno o poner esta estrella por detrás. Así que voy a alinearla con mi panel de alinear y la voy a enviar hacia atrás. Creo que se fue muy atrás, así que simplemente tomo el rectángulo, clic derecho, organizar, enviar detrás. O simplemente le podemos dar control 9 las veces que sean necesarias hasta que el recuadro se vaya para atrás. Ok, ahora voy a agrupar. Es bastante sencillo, podemos crear infinidad de patrones, todo depende de nuestra imaginación, desde el más simple hasta el más complejo. Voy a crear una forma a modo de ejemplo. Así quedaría nuestro patrón de estrella. Sí, incluso después de tener nuestro patrón dentro de muestra, lo podemos sacar. Simplemente le damos clic y lo arrastramos.
lo escalamos, lo volvemos a meter dentro de muestra y así podemos cambiar o intercambiar los patrones e ir cambiando su escala. Vamos a ver otra técnica de crear un patrón. Voy a trabajar fuera de la mesa de trabajo para que se me haga un poquito más fácil la visualización. Con la herramienta pincel vamos a tomar el pincel redondo de 3 puntos y vamos a empezar a trazar líneas aleatorias, figuras abstractas. Yo voy a estar haciendo una composición de líneas y formas abstractas para ver qué resultados nos da esto. La verdad es bastante libre, simplemente tenemos que dejar que nuestra creatividad fluya. Si no tenemos ganas de crear este patrón, podemos tratar de buscar uno en internet que sea sin fondo PNG y así también podríamos crear nuestro patrón. O podemos incluso ilustrar algunas siluetas, flores o algún tipo de fruta y junto a eso ir trazando nuestro patrón. Así que sí, básicamente se trata de ir trazando poco a poco las líneas. Agregando puntos podemos complementar esos espacios vacíos que tal vez no sabemos cómo integrar con los demás. Para que se me haga más fácil voy a ir seleccionando con las herramientas, las distintas herramientas que me proporciona Illustrator. Voy a ir seleccionando un conjunto de trazos y los voy a agrupar. De esa manera voy a tener, por decir, elementos agrupados que van a conformar un todo. Al momento de mover dichos elementos voy a poderlo hacer con mayor facilidad. La herramienta pluma nos permite hacer estos trazados bastante suaves y muy bonitos, así que esta herramienta se convierte en nuestra aliada dentro de Illustrator. Esos son los primeros pasos de lo que sería un trazo libre. Con esto vamos a poder estar trabajando y haciendo una pequeña práctica al mismo tiempo que estamos realizando el patrón. Ok, una vez que ya nos sentimos conformes con las líneas que hemos creado, las vamos a copiar, nos las vamos a llevar hasta nuestra mesa de trabajo. Ok, lo que haremos es abrir nuestro panel de muestra y le vamos a cambiar. Aunque así se ve bastante bonito, creo que vamos a utilizar otros colores de nuestra paleta cromática. Vamos a utilizar el morado, el fucsia y el celeste. Creo que así estaría bien. Aquí es donde nos ayuda a ver agrupado a algunos de los elementos de nuestro patrón, porque si queremos seleccionar varios que son iguales o parecidos, que están en secuencia, pues simplemente los seleccionamos y listo, cambiamos el color porque ya los tenemos agrupados. Aquí me faltó agrupar uno, lo voy agrupando. Para agrupar le damos clic derecho, agrupar. Vamos a crear un cuadrado, como ya hemos visto, tiene que ser completamente igual. Ya lo tenemos y vamos a poner este cuadrado. En esta técnica para desarrollar un patrón, no importa que algunos elementos sobresalgan, pero ya eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Voy a escalar, cambiando el tamaño para que tampoco mis elementos sean demasiado grandes porque no se vería realmente bien el efecto. Ok, lo que voy a tratar de hacer es tomar algunos elementos y copiarlos
para que sobresalgan de la línea superior y la línea lateral izquierda. Así que voy a ir tomando algunos elementos que ya he ido realizando y los voy a ir copiando. Que sobresalgan un poquito nada más, tampoco vamos a exagerar. Ok, cuando ya hayamos terminado el trazo de arriba y los de abajo, vamos a copiar o agrupar los elementos que sobresalen, solo los que sobresalen, no vamos a tomar los demás. Los vamos a copiar y le vamos a dar pegar delante. Ahora nos vamos a ir en nuestro panel superior, vamos a ir a transformar, que se encuentra a la derecha. Vamos a mover nuestros elementos en los ejes X y Y. Y para vertical y X para horizontal. Le vamos a colocar al dígito que ya está ahí, vamos a agregarle el más 300, que es la medida de nuestro cuadro. Si nuestro cuadro mide 400, le vamos a poner más 400. Es para que se desplace exactamente la misma medida. Vamos a hacer lo mismo con las figuras que se encuentran del lado lateral derecho. Seleccionamos solo las que sobresalen del cuadro, sin el cuadro. Le damos copiar o control C. Nos vamos hasta edición, pegar delante o control F. Nos dirigimos hasta transformar. Ahora sí vamos a moverla en X, es decir, horizontal, al mismo dígito que está ahí. Le vamos a escribir más 300. Ok, se copió. Ahora, ya que hemos hecho eso, vamos a rellenar los espacios vacíos, pero no podemos mover ni siquiera 1 milímetro las formas que hemos copiado y pegado. Así que simplemente vamos a tratar de rellenar sin modificar estos elementos que acabamos de pegar. Podemos ir tomando y escalando hasta llegar a la medida que requerimos. Yo voy a ir tomando estas líneas, las puedo copiar, control C, control V, o copiar con Alt, duplicar con Alt. Poco a poco voy a ir repitiendo algunos de los elementos que ya he ido realizando. Una vez que hemos terminado, vamos a agrupar los elementos de la composición y el cuadro. El cuadro debe estar sin relleno y sin contorno. Lo agrupamos y lo vamos a llevar hasta el panel de muestras. Ya solo nos queda hacer la prueba. Ok, así me ha quedado. Creo que tiene un acabado bastante agradable y creo que ha quedado muy bien. Así podemos ir creando nuestros contornos, incluso los podemos editar porque los podemos sacar, cambiar los colores y ir modificando poco a poco ese patrón. Si se nos presenta que al momento de escalar nuestras formas que contienen el patrón se deforma, lo que tenemos que hacer es entrar a edición, preferencias, y vamos a marcar transformar azulejos. Vamos a desmarcar transformar azulejos y le damos OK. Ahora sí podemos editar todo lo que queramos nuestra forma porque no se va a deformar el patrón que contiene. Lo siguiente que vamos a aprender es cómo crear nuestros propios pinceles. Para esto sería bueno abrir un nuevo documento o simplemente podemos trabajar dentro de este mismo. Yo voy a abrir uno nuevo para trabajar más ordenadamente. Voy a desplegar mi panel de pinceles. Si no lo tenemos, podemos ir a ventana y buscamos pinceles. Le damos clic y nos va a aparecer, lo podemos arrastrar hasta nuestra barra de paneles y herramientas. El Illustrator nos proporciona varios pinceles. Lo que vamos a hacer es eliminarlos, ya que estos pinceles realmente no nos sirven, no los vamos a utilizar.
Para eliminarlo le vamos a dar clic sobre el pincel, vamos a ir al icono de abajo que está representado por un basurero. Le damos que sí a borrar. ¿Ok? Nos quedamos con el mínimo de pinceles posible. Vamos a seleccionar el primer pincel que tenemos, le damos doble clic y nos va a salir sus propiedades. Podemos cambiarle el nombre, vamos a cambiar su redondez a 0 y el tamaño se lo vamos a dar en 5 puntos. Presionando la tecla B en el teclado podemos cambiar el pincel, si no lo podemos tomar desde la barra de herramientas. Ahora vamos a ver cómo ha quedado nuestro trazado de este pincel que hemos modificado. Si queremos crear un nuevo pincel, vamos hasta el icono de abajo de una hojita, le damos clic y le damos OK a pincel caligráfico. Ahora se nos ha abierto una nueva barra, le damos pincel 2 y vamos a empezar a modificar los valores que corresponden a este pincel. Podemos ir moviéndolo a nuestro criterio dependiendo de lo que necesitemos. Así que esta sería la muestra. Damos nuevo pincel, seleccionamos pincel caligráfico y continuamos. También podemos modificar uno de los que ya hemos creado, los renombramos y vamos modificando el ángulo, la rotación y el tamaño. El utilizar pinceles personalizados nos va a ayudar a tener ilustraciones mucho mejor logradas, o sea, van a lograr tener un mayor acabado, un mejor acabado. No va a aparecer una ilustración rígida ni nada por el estilo, ya que al crear los propios pinceles vamos a poderle dar el estilo que requieren para generar una buena ilustración. Es bueno crear siempre los 3 tamaños de los pinceles, así que creamos el pincel más delgado, luego uno que sea más ancho, uno medio y el más grueso. Esto para poder tener variedad al momento de trazar. Vamos a eliminar esto, ya lo tenemos guardado. Vamos a crear un pincel a raíz de la herramienta de forma. Vamos a crear un círculo, un óvalo. Dándole clic a la herramienta de selección directa podemos convertir los bordes o las esquinas de este óvalo en un ángulo, es decir, en unas puntas para generar el pincel. Lo alargamos un poco, lo arrastramos hasta el panel de pinceles, le damos OK. Ahora le damos OK a pincel de arte. Nos saldrá una nueva pestaña donde podemos renombrar a nuestro pincel, cambiar distintos valores e ir personalizando mucho más el pincel. Ahora, algo importante que debemos tomar en cuenta al momento de crear nuestro pincel es que debemos desplegar la pestaña de método y debemos cambiarla de ninguno a matices. Eso nos va a permitir que al momento de querer cambiarle el color a nuestros trazados, a nuestros pinceles, vamos a poder hacerlo. Finalmente le damos a OK y ya tenemos nuestro pincel. Podemos borrar esta forma que hemos creado. Tomamos la herramienta de pincel y damos un pequeño trazo o un pincelazo. Este es el efecto que hemos logrado con el pincel ovalado con puntas. Damos pequeños trazos para ver cómo queda nuestro pincel y vamos probando. Importante hacer estas pruebas para que veamos si realmente estamos de acuerdo con la funcionalidad, con la naturaleza de nuestro pincel. Si le damos doble clic a el pincel dentro del panel, podemos ver nuevamente las opciones. Ahora vamos a crear otro pincel a raíz del que ya hemos creado. Lo tomamos, lo arrastramos hacia afuera y podemos modificar la forma. Vamos a hacerlo un poquito más corto y delgado. Lo seleccionamos, le damos clic a nuevo pincel, se nos abrió la pestaña.
clicamos en la opción de pincel de arte y volvemos a hacer lo mismo. Cambiamos de método a matices, podemos cambiarle el nombre del pincel. Con esto vamos a generar 3 pinceles: el pincel suave, es decir, el más delgado, el medio y el pincel más fuerte, es decir, el más ancho, el que tiene más presión. Una vez que lo hemos creado, hacemos las respectivas pruebas. Podemos ver cómo queda nuestro trazo.